Hola, soy Mario Mendoza. Estamos inaugurando un programa nuevo con Editorial Planeta, en donde me encantaría conversar con algunos de los jóvenes escritores que han publicado en el último tiempo sus primeros textos. Pasar de ser un autor inédito a ser un autor publicado y cuyos libros están en las librerías es en realidad un paso tremendo y muy difícil, muy complicado, sobre todo en un país que tiene una tasa de lectura tan baja. Uno va a contrapelo, con todo en contra, el público conoce a los escritores que tienen cierta trayectoria, pero uno que se ha desangrado y que prácticamente ha dejado su vida expuesta en ese primer libro, se siente a veces que va como olvidado, como en un rincón, como que uno no sabe si valió la pena o no valió la pena todo el esfuerzo que uno hizo. Entonces, esos primeros textos de esos primeros escritores, yo creo que de alguna manera los convierte a ellos en héroes anónimos, en gente que va resistiendo por el borde de una manera tremenda, aguantando, apretando la mandíbula, y vale la pena entonces hablar con esos escritores y vale la pena charlar sobre sus libros. Voy a conversar hoy en primera instancia con María Ángela Urbina, un libro que me encantó, Mi Navidad en un psiquiátrico, un libro testimonial, pero desgarrador y que da también un retrato, una radiografía de lo que es esta sociedad y de lo que es este país que ha vivido en guerra durante muchos años. En enero estaré conversando con Martín Franco, La sombra de mi padre, un libro que me encantó también sobre cómo de alguna manera esa frase de una familia disfuncional es una redundancia. De alguna manera toda familia es un poco disfuncional. Entonces, ese retrato de la masculinidad que se hace y de la figura del padre que nos ha marcado a tantos que se hace en este libro es verdaderamente conmovedora. Luego conversaré en febrero, con un libro que da en el centro, en la médula de nuestra corrupción y de nuestra cultura tanática, que es Lo que no borró el desierto, de Diana López Zuleta, un libro sobre el asesinato de su padre. Ella empieza a investigar y va ahondando y va entrando en ese país sucio, corrupto del narcotráfico, de los carteles, un país que desafortunadamente continúa metido en el mismo agujero y en el mismo pantano, y que creo que vale la pena leer el libro para uno tomar conciencia de en qué sociedad se mueve. Finalmente, de Elena Urán, Mi vida y el Palacio, un texto sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Yo viví esa toma y esa retoma no por los medios de comunicación de ese entonces, sino lo viví en vivo y en directo en ese noviembre de 1985 en la Plaza de Bolívar. Era un estudiante de literatura y vivía en cuartos de alquiler, en pensiones, y lo vi empinándome por entre la multitud mientras salían esos sobrevivientes, muchos ellos de la cafetería del Palacio. Así es que será para mí todo un gusto conversar con ella después, finalmente, para el cierre de este ciclo, y darles la bienvenida a estos cuatro escritores. Bienvenida, María Ángela, gracias por aceptar la invitación y me complace mucho poder conversar contigo. Mario, muchas gracias a ti por abrir el espacio para esta conversación. Sí que tenía ganas hace rato de saber cómo habías leído el libro y me emociona mucho verlo así, lleno de rayones y de comentarios, como de verdad me emociona que el libro esté. Sí, yo creo que cuando uno escribe, uno siempre dice, ¿para qué trabajé yo tanto? Me trasnoché, dejé mi vida acá, y será que al otro lado hay un lector en algún lugar que se va a tomar el trabajo de leer con el corazón, ¿no? Como de corazón a corazón. Así es que yo sí te cuento que leí de manera
muy, muy emocionado. Lo leí desde el año pasado, llevo 3 lecturas del libro, me sé los capítulos y los personajes prácticamente de memoria. Entonces, si te parece bien, a mí me gustaría comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué hay tanta ignorancia sobre el inconsciente? María Ángela, este es un personaje, una protagonista que parecería que lo tuviera todo, que es una sardina, una muchacha joven, exitosa, inteligente, brillante, que se destaca, muy responsable, casi que neurótica, puntillosa, un poco obsesiva con hacer las cosas muy bien. Entonces, ¿por qué alguien tan disciplinado y tan juicioso, que tiene una vida de un momento a otro, nos dice, no, no, eso es el afuera, pero hay una diferencia entre el afuera y el adentro? Y yo siempre recordé una conversación de Macrol, el gaviero, en Ilona llega con la lluvia, cuando se lo encuentra a ella en la calle como un indigente, y le dice, ¿cómo va todo? Y Macrol le dice, ¿adentro o afuera? Y ella le dice, adentro, porque afuera veo que te va muy mal. Y él le dice, sí, afuera todo está fatal, pero adentro estoy perfecto. Le dice, adentro estoy muy bien. En el caso tuyo es al revés, ¿no? Es adentro donde está rota la protagonista. Entonces, ¿por qué tanta ignorancia? ¿Por qué no vamos todos a un psicoanálisis, María Ángela? ¿Por qué no entendemos que este infierno que estamos construyendo de alguna manera es responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Y por qué no nos revisamos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo revisarnos a nosotros mismos? Pues Mario, mira que yo creo que mi lectura de ese por qué tiene dos motivos. Por un lado, el monstruo del capitalismo y por el otro, el monstruo del machismo. Y creo que esas dos cosas se juntan y hacen que nos cueste tanto caminar entre eso que está afuera y lo que tenemos adentro y que eso que tenemos adentro sea tan difícil de abordar para nosotros y que en un país como Colombia de verdad deja como unas consecuencias muy dolorosas para la salud mental de muchísimas personas. ¿Y por qué digo que el capitalismo y el machismo? Digo que el capitalismo porque es que la lógica capitalista es la que nos tiene viviendo al 100 todos los días. Eh, mandándonos a ser hiperproductivas, a tener que responder con una cantidad de cosas todo el tiempo, a alcanzar una cantidad de metas, a medirte en números. Y en ese acelere tú no tienes tiempo de pensarte a ti misma, y pensarte a ti misma más bien parece pues una estupidez en medio de un panorama que solamente te está exigiendo resultados. Y por el otro lado, pues el machismo, y esta pues sí hace parte muy de mi visión del mundo, de lo que llevo estudiando pues desde hace 3 años que me dediqué a hacer periodismo feminista específicamente. Curiosamente, fíjate que el libro empiezo a escribirlo antes pues de que en efecto yo empezara a dedicarme a pensar en los problemas de género, digamos que de manera pública y en forma, pero ya estaban ahí esas intuiciones y siento Total. que y siento que sin duda como las ideas tóxicas de la masculinidad nos han enseñado que, por un lado, los hombres que lloran son unos sensibletas que ponen en riesgo su masculinidad y que los hombres no deben llorar y que no deben sentir. Y entonces por eso, pues si te fijas, los hombres tienen mucho más miedo de ir a una consulta terapéutica de psicología o de psiquiatría que las mujeres. Y en el caso de las mujeres, si experimentamos alguna enfermedad de la salud mental o si nos duele algo por dentro, entonces somos unas histéricas. Y en esa Claro. ecuación no hay salida. De un lado y de otro no hay salida y eso lo que hace es que no conozcamos lo que llevamos adentro, que la gente vaya en piloto automático por el mundo haciéndose daño y haciéndole daño a otras personas. Claro, ahora que hablabas, recordé el texto de Byung-Chul Han sobre la sociedad del rendimiento, ¿no? Y la sociedad del cansancio, la sociedad de la fatiga. Después de toda esa frenesí, esa exacerbación de la productividad, termina uno derrengado, tirado en una cama sin poderse levantar, con un síndrome de fatiga crónica hecho polvo. Y de alguna manera el capitalismo es machista, ¿no? Así Es, es una, es. es una forma de la productividad y de entender la vida basada completamente en la mano machista que posee, que va destruyendo el planeta, que es la que finalmente ha destruido todo. De conquistarlo todo y de llegar primero, ¿no? También, de ser el primero que llega. Y eso es muy Sí, agotador y es uy, sí, muy duro. uy, sí, total, absolutamente. Qué daño nos hemos hecho, así es. María Ángela, hay otra cosa que yo creo que los de humanidades hemos venido pensando en esto desde
nuestras lecturas de Michel Foucault, y es el sistema penitenciario tan cercano al sistema psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué lo psiquiátrico es penitenciario? Mejor. ¿Por qué ir a una consulta psiquiátrica? ¿Qué es lo que le sucede a la protagonista? La protagonista tiene un momento de duda, un momento de crisis, un momento en el que no se siente bien, hace una consulta de manera muy responsable y termina casi que presa, ¿no? Termina casi que metida de alguna manera en una cárcel donde la requisan. Yo tengo anotadas muchas páginas de tu libro en el que esa persona pierde la independencia, la libertad, ir al baño, tiene que pedir permiso para ello. Eh, Ir al baño es algo que tiene que ser casi que una aventura y que le den una autorización las enfermeras. Todo se vuelve realmente como si fuera una presa y estuviéramos en el Buen Pastor y no en una consulta. ¿Por qué podemos consultar físicamente sin problemas y no podemos consultar psiquiátricamente sin entrar en ese sistema penitenciario, Mariana? Sí, eso es algo muy cruel. Bueno, pues yo sí quiero contarle a las personas que nos ven y que no conocen los orígenes del libro que esta es una historia que parte de una experiencia real. El libro es una novela, es una autoficción, pero en efecto yo hace que 4 años creo que es que pasa esto, pues empaco unos calzones y una pijama en una maletica porque sentía que quería morirme un poco y sentía que el 23 de diciembre no había nada más abierto que una clínica psiquiátrica y que no tenía otro lugar a donde acudir y tomo la decisión de llegar allá. Y con lo primero con lo que me encuentro es con que este es un lugar en donde yo por primera vez voy a ceder el completo control de mí misma. Tenía 22 años en ese momento, ahora tengo 26 y han pasado 4 años y tengo la misma sensación en retrospectiva y ya en frío, pues después de haberlo pensado mucho, que es un espacio en donde tú pierdes control de ti, pero no porque vas a ser libre, sino porque otras personas, médicas, enfermeras, profesionales de la salud, van a tomarse el control sobre ti, sobre lo que eres, sobre tu cuerpo, sobre tus sueños, sobre lo que haces en el día, sobre lo que comes, y además es como un juicio desde afuera que te dice todo el tiempo qué tan loca o tan cuerda estás. Eso era lo que yo sentía, que de lo que yo comía, del lugar donde ponía las manos, hacia dónde miraba, dependía un diagnóstico que a su vez era casi una definición de mi vida, ¿no? Porque esto no es, era eso, era básicamente una sentencia de qué tanto puedes estar en la vida o no. Y fíjate que hace poco relativamente empecé a leer un libro de Kate Millett, que es una feminista, pues fue una feminista muy importante en Estados Unidos, y este es su libro más personal, que se llama Viaje al manicomio, y es un libro en donde cuenta como sus experiencias en centros de salud mental como paciente con trastorno bipolar, y ella dice: pucha, la psiquiatría es una institución patriarcal porque nos quita el control de nuestro cuerpo y nos quita el control a nosotras mismas de lo que somos. Yo creo que si yo hubiera leído ese libro antes de empezar a escribir mi Navidad en un psiquiátrico, me habría sentido incapaz de escribirlo. Yo creo, menos mal no lo leí antes, porque me habría sentido muy reflejada y muy incapaz de escribir lo mío, lo propio allí. Pero sí sigo sintiendo pues que hay que tener cuidado, digamos, en confiar siempre en la medicina psiquiátrica o en todos los psiquiatras. Por ejemplo, yo hoy voy a terapia cada 8 días con un psiquiatra, pero fíjate que este hombre hace 2 años no me manda medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y para otros esto es indispensable, y cuando es indispensable uno tiene que empezar a hacerse la pregunta de si no es bueno consultar a alguien más, de si esa es la ley, y sí, como de empezar a matizar y aterrizar y hacer comparaciones también entre el proceso terapéutico que una más necesita, porque tampoco puede ser completamente sano ni bueno pues que otras personas controlen todo lo que tú eres, y también lo he confirmado hablando cada vez con más mujeres y con más pacientes que tienen alguna enfermedad de la salud mental. Y también parte del problema es hacia donde tú ibas con la pregunta, y es que creemos que ir al psiquiatra es un problema gigante porque tenemos súper estigmatizadas las enfermedades de la salud de la mente, y la gente
eh, cada vez más las personas tenemos que empezar a entender que, pues, que tener una enfermedad como la depresión o el trastorno de ansiedad, pues, es lo mismo que deberíamos entenderlo del mismo modo que tener una gastritis o un problema en la rodilla y que simplemente hay que prestarle atención Claro. y nadie te va a estigmatizar por tener gastritis, así como nadie te debería estigmatizar por tener depresión. Ni la sociedad, ni los médicos. Claro, de alguna manera todos tus personajes tienen miedo, ¿no? De alguna manera todo el reflejo, digamos, los retratos que haces de cada uno de ellos dentro del psiquiátrico son personajes atemorizados, ¿no? Todos tienen terror de ese tratamiento, de ese sistema de vigilancia tan ligado a ese sistema penitenciario que es el machismo, que es el ejercicio del poder sobre el otro, ¿no? Así es, Sí, están aterradísimas y aterradísimos los pacientes que están ahí. De hecho, dicen que en esta clínica Thompson de la historia, la mayoría de esos personajes existieron en la vida real en ese momento de mi vida y estuvieron ahí en esa clínica. Hay un par que son de la ficción, pero si en algo coinciden es en que pucha, en que ese lugar, esa clínica Thompson, a pesar de lo aterradora que está descrita en varias partes del libro, es el mejor lugar, el mejor centro psiquiátrico en el que ellos han estado recluidos, porque otros espacios, otros hospitales psiquiátricos por los que todos esos personajes habían pasado previamente eran aún peores y en el proceso de investigación que yo empecé para escribir la novela, pues me encontré que es así, que la verdad es que las condiciones son muy duras. sí, exactamente. Si eso es lo mejor, ¿cómo será el resto? Imagínate. Qué Exacto, horror, qué horror. exactamente. Ahora, dices en una parte del libro, la narradora habla de morirse en teoría, María Ángela. A mí me encantó esa expresión de ella, ¿no? Ella dice morirse, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir de verdad, yo me quiero morir en teoría, ¿no? Para salir de aquí un rato, quedarme por fuera de este peso a veces insoportable que tiene la existencia. Y recordé por ahí alguna parte que había leído sobre cómo en el siglo XIX a la gente que se quería morir en teoría le recomendaban viajar, irse, coger una maleta y largarse, porque en la medida en que yo me desplazo tengo que dejar atrás a esa persona que me pesa tanto y de puerto en puerto, de ciudad en ciudad, voy muriendo un poco, es como morir en diferido, ¿no? Como voy muriendo en diferido. Y yo recordé mucho también los géneros del On the Road y yo dije, este personaje, donde no hubiera entrado en la clínica Thompson, era un personaje para un On the Road, ¿verdad? Ella incluso dice, en algún momento dice, ¿por qué no me fui a Villa de Leyva? O sea, dice, ¿por qué no? ¿Por qué en lugar de hacer esto, por qué no me cogí la maleta y me largué a Villa de Leyva? Y seguramente la novela hubiera sido un on the road, ¿no? Hubiera sido una novela de carretera, de viaje. Entonces yo te quería preguntar un poco por esa relación entre el viaje, ¿no? La crisis, ¿no? Morirse en teoría, etcétera. Sí, yo creo que yo necesité mucho de escribir el libro para poder entender eso que tú estás diciendo en este momento con tanta claridad y que te juro que incluso en el proceso mismo de escritura que yo seguí para escribir la historia, me costó mucho trabajo de verdad como aterrizarlo en una idea que yo entendiera hasta que finalmente después de páginas y páginas en agendas y en el computador y llegué a que lo que pasaba era que yo me quería morir en la teoría, un poquitico, pero no del todo, porque en realidad tenía mucha curiosidad de saber qué venía en mi vida más adelante. Eh, y aunque la narradora de la historia se llama como yo me llamo, se llama María Ángela, y es un personaje, pues, y hay cosas en las que nos diferenciamos, seguramente, pues en eso nos parecemos mucho, y es en que necesitábamos morirnos en teoría como para parar, es decir, como para que eso fuera un cierre de capítulo, que es lo que este libro termina haciendo. Es decir, ok, aquí termina este capítulo, vamos a ver qué empieza, pero necesitaba un cambio, necesitaba una transición, necesitaba un final. Y eso es algo que me pudo dar la escritura, ni siquiera el psiquiátrico, ¿no? Aunque fue muy importante esa semana allí, necesitaba un cierre de capítulo, necesitaba un final,
y eso me lo dio la escritura, aunque fíjate que curiosamente, después de esa semana, o sea, después de que yo salí de allí, me obsesioné mucho con que necesitaba salir, cambiar, irme a estudiar inglés o lo que fuera, y encontré una pasantía y fue la primera vez que salí del país y que viví fuera del país a trabajar, me fui a trabajar y precisamente me quedó eso, ese aprendizaje de ese paso por el psiquiátrico. Necesitaba ese punto para poder ahí sí hacer el viaje que de pronto pude haber hecho desde el comienzo en lugar de haber pedido el Uber hacia la clínica Thompson. No, 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 estuvo bien haber pedido el Uber porque nos hubiéramos perdido el libro, María Ángela, Así ¿no? es, No, así es. no, estuvo bien toda, digamos, todo el episodio tan doloroso, porque es muy doloroso, vale la pena porque hay un testimonio muy chévere que quedó, que es el libro. Ahora, hablaba sobre la escritura y a mí me gustaría que ahondáramos en eso. La protagonista resiste todo porque tiene un cuadernito y un esfero, ¿no? Algo que ella incluso tiene que pedir como un preso una autorización para que le dejen tener un cuaderno. Algo que es completamente absurdo que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que haya que pedir permiso para tener un cuaderno y un lápiz? Y sí, había que tener, ella habla con su psiquiatra y le dice, por favor, no, autoríceme esto. Y ese cuadernito y ese esfero se convierten en un mecanismo de resistencia tremendo, ¿no? De resistencia creativa, de introspección, pero al mismo tiempo de poder, ¿no? De sublevación también, de emancipación. Y el lenguaje parecería todo el tiempo eso, ¿no? Un grito, un aullido, de alguna manera ahora que describes toda tu aventura en un feminismo militante con enorme claridad, de alguna manera ese puede ser el on the road y el camino que se abre después de la novela, ¿no? El tener claridad. Pero me gustaría que me hablaras un poquito sobre la relación con la escritura. Además, porque la protagonista tiene una madre de la que estoy absolutamente enamorado, perdido, ¿verdad? Porque es una maestra de, digamos, del sector público, una mujer que tiene unas convicciones que son muy bellas, muy lindas, y que está ahí siempre. Ella le manda una carta y le dice, tú me conoces, no me vayas a dejar acá. Y ella sabe que en términos de horas está su mamá ahí en la puerta de la clínica dando la batalla y sosteniéndola. Entonces, a mí me gustaría pensar un poco contigo de la mano qué es ese esfero, ese cuaderno, esa madre que además es profesora de literatura, ¿no? ¿Cómo fuiste tejiendo eso dentro del libro, María? Mira que el cuaderno fue mi mecanismo para resistir y tú decías ahora una cosa antes de que arrancáramos a conversar en forma, me decías que el lenguaje aparece como resistencia y así es tal cual, creo que lo resumiste muy bien, porque lo que yo siento en principio es que voy a perder la cabeza ahora sí, es decir, antes no estaba pasando nada, ahora que entré aquí a este lugar y perdí el control de mí misma y me veo en el reflejo de estos otros pacientes que se vuelven personajes del libro y el tiempo pasa tan despacio, de pronto esto sí, ahora sí me hace perder la cabeza y voy a cargar con un estigma muy grande porque después de un psiquiátrico la gente no te va a volver a mirar igual, no te van a volver a dar trabajo. Y ese tren de pensamientos era imparable hasta que yo logré que me entregaran ese cuaderno con ese esfero que todavía existe. Y las primeras páginas del libro están tal cual como esas primeras páginas de ese cuadernito azul que yo tenía ahí. Están escritas en el calor del momento, en la silla plástica ahí donde estaba sentada al frente del puesto de enfermeras y empecé a escribir para calmar el cerebro, así tal cual como están escritas en el diario quedaron impresas en el libro. Sobre todo esas primeras páginas están intactas y son en principio eso, una manera de darle propósito a mi paso por la clínica. En principio es un ejercicio desesperado por decir, bueno, esto le va a dar sentido a la vida, como nos enseñaron y me enseñaron desde chiquita que uno no debe perder el tiempo porque el tiempo perdido los santos lo lloran, mi hijita, entonces usted tiene que ser muy productiva. Y, y sentía que ahí lo que estaba haciendo era perder el tiempo, que ya no tenía escapatoria. Dije, voy a escribir, porque escribir le da propósito y entonces voy a dejar de perder el tiempo. Pero escribir se convirtió en algo que iba mucho más allá de eso. Se convirtió
en la manera en la que esta narradora y yo misma fuimos entendiendo qué era lo que nos pasaba adentro. Y le da propósito, perdona que te interrumpa, María Ángela, le da propósito no solo a ella, sino a los demás que están con ella, ¿verdad? Exacto, empieza a hacer ese libro, ese diario, es un diario súper chiquito, qué lástima que no lo tengo aquí a la mano, era un diario azulito, chiquito, y yo tenía un esfero súper llamativo, que de hecho me había regalado mi mamá, un esfero así como en forma de muñeca, y la muñeca del esfero era periodista y todo porque tenía su camarita. Entonces llamaba un montón la atención esos objetos y empiezan a generar como un montón de curiosidad en los demás pacientes de la clínica. Y ellos empiezan a preguntar como, venga, ¿qué está haciendo ahí? Y todos quieren empezar a participar de alguna manera en eso que se está escribiendo, ¿no? Como, uy, venga, usted, ya que usted está escribiendo, debería contar que las mujeres en los centros psiquiátricos nos tratan de esta forma. Claro, Y Laura, ¿no? Laura. Sara, sí, claro. Laura, que es abogada, y dice, yo necesito que usted cuente esto. Y hay otro paciente que es uno de los primeros de la unidad, de los que están medianamente jodidos, que me dice como que se obsesiona y hay un momento en el que quiere llevarse el diario. Hay todo un interés en todo el mundo, incluso en enfermeras y también en médicos, por saber qué estoy escribiendo yo ahí. Y para el cuerpo de psiquiatras también es como una inquietud, un cablecito suelto. Ellos no saben si querer ese diario o no. Ellos dicen, hijo, pucha, ¿será que esto se nos va a venir después más adelante en contra nuestro? No, bueno, dejémosla que escriba, pero es todo un elemento. Es quizás el gran protagonista de esta historia, es el cuaderno. Sin duda. Dejémosla que escriba porque parece inofensiva, ¿no? Parece inofensiva, sí, ella está como chiquita y pues en efecto tenía 22 años ahí. Y yo en general me veo inofensiva. Cuando yo trabajaba en la redacción diaria, digamos, del periódico y cubría fuentes distintas a las culturales, que eran fuentes calientes y no sé qué, era eficiente que yo hiciera periodismo investigativo precisamente por ese look. Medio inofensivo, que funcionaba, y entonces el cuaderno tampoco parecía tan peligroso, aunque siempre fue un gran interrogante. Sí, y algo que los ponía nerviosos, ¿no? Que los pone un poquito incómodos, nerviosos, no se sabe muy bien qué hay ahí, pero creo que le va dando sentido a la vida de los otros también, ¿no? A Diego, a Julio, todos van de alguna manera cobrando sentido gracias a que ella va en su cuaderno muy concentrada. Hay otra cosa que ya sería saltar de lo personal o de lo individual a lo colectivo, María Ángela, y es la salud mental en Colombia. No, yo tengo acá una página del libro, la página 43, toda subrayada, en donde hablas sobre cómo todos estamos mal en medio de la guerra. Hemos nacido, hemos crecido y muchos hemos o vamos a morir en medio de un país que no ha sido capaz de solucionar sus asuntos. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental en Colombia? Y ahora, durante la pandemia, yo creo que eso se ha debido agravar y las cifras deben ser tremendas. Yo creo que no, o sea, yo creo que debe ser al revés. Yo dudo mucho que haya alguien que esté bien, o sea, que haya un principio de realidad y que una persona se encuentre absolutamente equilibrada, perfecta, manejando su vida con inteligencia, sobriedad, impecabilidad. Eso yo creo que no existe, ¿no? Todos debemos estar extraviados, perdidos, sin brújula, sin entender muy bien hacia dónde nos dirigimos. Entonces, creo que muchos apartes de tu libro parecen proféticos, ¿no, María Ángela? Pues fíjate que a mí me pasó una cosa con la pandemia, y es que empecé a sentir que esas amigas y amigos que yo tenía, que eran como súper cerrados a pensarse hacia adentro, de repente fueron expulsados y obligados a hacerlo, expulsados hacia sí mismos y obligados a pensarse un montón de una manera en la que nunca habían querido hacerlo, y a ser más compasivos consigo mismos y con los demás cuando se trataba de dolor. Por ejemplo, no sé, una amiga de esas que decía como, ay, yo no entiendo a esa gente con depresión, yo no te entiendo a ti, pues ya la felicidad es una decisión, que se levanten de la cama, yo voy por la vida bien, tengo problemas y los asumo. De repente llegó la pandemia y la vi empezar por primera vez a decir, uy, pucha, ¿qué es esto que me está pasando? Ahora sí entiendo
el dolor, básicamente. Entiendo la angustia, entiendo la ansiedad de estar viva, de la que tanto me habían hablado algunas personas y que nunca había entendido. Y entonces esto que me empezó a pasar a mí como en este círculo inmediato de amistad, empecé a notarlo luego como una conversación masiva en Twitter, no como un montón de gente de esta rudita, no de esta que nunca habla de su adentro, de esta gente que de hecho juzga a las personas que hablan de salud mental. De repente empezaron a cambiar el discurso y sí, efectivamente las cifras aumentaron, pues psiquiatras advirtieron que iban a aumentar, al parecer no aumentaron el número de personas que se internan en clínicas psiquiátricas solamente porque ahora sí empezamos a ir a urgencias solamente para emergencias, pero el número de consulta virtual se aumentó un montón, la terapia virtual creció muchísimo, pues la terapia, y ahora que es virtual, pues aumentó un montón, y también el número de personas con diagnósticos asociados a la salud mental. Y yo creo que esto lo que nos hizo fue como encontrarnos un poco en la vulnerabilidad, esperaría yo. Es decir, hay personas muy optimistas con que esto nos puede llevar a la pandemia, pues, a que la humanidad se transforme, a que el mundo sea mejor. Yo no iría tan allá, pero sí diría que soy optimista en que nos hemos encontrado en la vulnerabilidad mucho más y que la pandemia ha servido para eso, para que nos demos cuenta de lo importante que era saber que el dolor existe y que la angustia existe y que hay que pensar en eso y que hay que prestarle atención. Sin duda. De hecho, esta mañana vi que Colsanitas abrió un nuevo programa de salud mental justo. Esta mañana lo vi que se llama Alma, que es una especie de nuevo programa abierto ya a todo el mundo de consulta virtual, etcétera, para intentar paliar de alguna manera y que la gente reciba un poquito de asistencia en la mitad de una prueba tan dura que es esta que hasta ahora comienza, porque yo creo que esto se va a prolongar durante mucho tiempo. Eh, algo, algo que yo tengo subrayado por todas partes, María Ángela, es un tema sobre la idealización masculina de la mujer, ¿no? Algo que a mí me apasiona mucho porque viene desde la Edad Media con el término de súcubos, ¿no? De alguna manera esas proyecciones que los hombres van haciendo sobre su deseo de lo femenino, y tú hablas de demonios narcisistas, ¿no? Esa sublimación del deseo masculino que construye las femme fatale y que va adornando una serie de cosas y luego esos individuos tienen que tropezarse con las mujeres reales, con las mujeres de la vida cotidiana y colapsan y hacen daño y lesionan y terminan haciendo una cantidad de barrabasadas, y de alguna manera también crímenes e hiriendo sentimentalmente todo lo que encuentran a su paso. Entonces, me gustaría que dijeras algo sobre el tema, Mariana. Pues mira, Mario, que una creció leyendo Las travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa y todo ese boom latinoamericano, pues fue muy importante, por lo menos para mí, y sé que para muchas autoras y para muchas mujeres lectoras de mi generación y de varias generaciones a los lados. Fue la manera en la que nos formamos en la literatura. Cuando, pues, si preferíamos leer, digamos, literatura en español o literatura desde esta zona del mundo. Por ejemplo, también fue muy importante en mi adolescencia que viva la música. De hecho, parece que mi papá sacó mi nombre de la María Ángela de que viva la música. Ah, increíble, de la de Caicedo. De la de Caicedo, que era una mujer que de hecho tiene un final súper trágico como a mitad del libro, Y entonces esta construcción de mujer que una tenía a través de los libros, pues era una construcción hecha por ellos. Claro. Y entonces eso generaba una distorsión muy compleja porque era el referente que una tenía. Evidentemente no se parecía a una mucho, pero como era el referente, empezaba una a jugar a querer ser eso, ¿no? Como, uy, si estas son las mujeres de las que escribe Caicedo y Vargas Llosa y
hasta García Márquez. Remedios la Bella ascendiendo en la mitad de Macondo, o La Maga de Cortázar. La Maga de Cortázar, claro, o sea, un montón de chicas del colegio donde yo estudié en Cúcuta tenían en su arroba de redes sociales, arroba La Maga, pues, o sea, era esta a lo que nosotras queríamos aspirar y buena parte también de la pregunta, pues, de una de las preguntas de fondo cuando estaba escribiendo, era eso, ¿no? ¿Cómo nos narramos nosotras ahora sí a nosotras mismas? ¿Quiénes somos de verdad? Vamos a construir nuestros propios personajes femeninos y de ahí la importancia de la autoficción como género, que es en donde el libro encaja. Es como, ya es hora de que nos narremos nosotras porque... Liberémonos de los estereotipos. Sí, salgámonos de ese molde en el que nos metieron, en el que o somos la señora del libro, la señora, la matrona de la casa, o somos la femme fatale. Y las dos son súper peligrosas. Los dos modelos son súper peligrosos y creo que también esa es como una de las preocupaciones de la narradora allí y toda su relación con Jota, que es como la historia de amor del libro de Mi Navidad en un psiquiátrico, también aborda esa idea, ¿no? Como que es como, pucha, no, yo no puedo seguir siendo la musa del genio. Vamos a escribir lo nuestro. Sí. Además eso de yo te protejo, yo siempre te voy a dar algo en donde tú vas a estar bien, ¿no? Y ella al final dice que va, y que me importa, yo soy capaz de construir mi universo yo sola, que es el libro, finalmente, ¿no? Exacto, este es mi propio universo y ya no necesito que me descubrí, o sea, nunca lo necesité, pero la escritura misma me sirve para entender que no necesitaba que me pusieran en ningún lado, sino que el universo lo construyo yo, mi universo es mío y lo manejo y lo creo tan de la nada que se forma, que se hace el libro. Sí, exacto. Sí, yo ahora me construyo mi propio periódico en donde yo misma voy a escribir y ese es el libro que escribe finalmente la protagonista al final. María Ángela, yo tengo siempre una duda muy grande con respecto a la melancolía, ¿no? Es un tema que me ha fascinado mucho, es un estado de ánimo privilegiado, digamos que viene desde Grecia, pasa por el medioevo, cruza el Renacimiento, y es un estado sobre todo como de los artistas, de los pensadores, de los filósofos, en donde es válida la melancolía, es un estado de crisis. Luego el siglo XIX puso otros nombres, el spleen, ¿no? Baudelaire lo llamó de esa manera, el ennui, ¿no? Francés, que no es aburrimiento ni tedio, sino es como una fatiga cósmica del ser. Yo creo que la protagonista de alguna manera es melancólica, ¿no? Es melancólica en términos decimonónicos. Y los psiquiatras nos quitaron eso y ahora si yo tengo ataques de melancolía resulta que estoy deprimido y tengo que medicarme y tengo que tomar ansiolíticos o tengo que tomar antidepresivos y esa confusión a mí me parece grave en una personalidad como la protagonista del libro, que es una personalidad artística, creativa. Entonces perder la melancolía fue perder un enorme privilegio de poder querer morirnos un poco sin que nos internen, nos mediquen, nos segreguen y nos señalen, ¿no? No sé cómo lo veas tú. No, totalmente de acuerdo, además porque fíjate que al comienzo el primer encontronazo que tengo con esa medicalización de las emociones es que yo llego y le describo a las doctoras que me reciben una cantidad de cosas que siento, y la narradora pone como allí una cantidad de figuras literarias que se le vienen a la cabeza y luego escucha a la doctora decirle esto a otra doctora por teléfono, como no, llegó una paciente tal edad, y de repente todas esas figuras literarias se convierten en unos nombres genéricos y medicalizados. No, depresión, ansiedad, disfuncionalidad familiar. Ve que es disfuncionalidad familiar. Es que nos enseñaron que la familia tiene que ser mamá, papá e hijos y entonces todo lo que se te salga del molde tiene un nombre que se llama disfuncionalidad. ¿Por qué? ¿Quién se lo inventó? Ahora bien, un amigo mío decía, familia disfuncional es una redundancia. Claro, no, total, es que ¿cuál familia es funcional? ¿Cuál familia es funcional? Y de repente todo eso está así estructurado para la medicina. Esto no quiere decir que la medicina psiquiátrica no funcione,
como te digo, mi terapia funciona, conozco muchos pacientes en los que es fundamental y necesario y que han dado con psiquiatras increíbles, pero incluso el psiquiatra que me atiende ahorita habla de lo importante que es también entender que hay días malos y que no todos los días tenemos que estar bien y que no por días malos hay que mandar un ansiolítico, ¿no? Que hay que entender esos estados emocionales y que esos estados también hacen parte de lo que somos y si bien yo sí siento pues que para escribir, por ejemplo, necesito paz interior, tranquilidad, pues también la tristeza y el caos pues me ha ayudado y me ha servido como insumo porque hace parte de lo que somos. No sé si te pasa lo mismo. Claro, claro, no escribimos solamente con estados positivos, entusiastas, esperanzadores, ¿no? Trabajamos por catarsis también, ¿no? Los estados más negativos son motor para la escritura y para la creación, claro. De ahí nos alimentamos también. Te quería preguntar algo para ir cerrando, María Ángela, esta charla. Creo que es muy claro a lo largo de todo el libro que el sistema es machista, ¿no? Digamos, el macho es protegido, privilegiado siempre en todas las instancias, encumbrado, de alguna manera también perdonado, ¿no? Puede hacer ciertas cosas y siempre se dice, no, no es tan grave, no, es que tal cosa. Entonces también todas sus atrocidades son vistas, ¿no? Como de una manera muy ligera. Pero en realidad la estructura social se sostiene o se mantiene gracias a las mujeres. Es como si, es como si fuéramos una contradicción de fondo terrible y es, somos machistas pero matriarcales, ¿no? El eje central, yo pensaba en Úrsula Iguarán en 100 años de soledad, de alguna manera el eje central de 100 años es ella, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, aquí hay una descripción extraordinaria y maravillosa de una bisabuela, de una abuela, casi que la historia del país, la historia de la nación pasa a través de estas mujeres aguerridas que están bien paradas y que lo soportan todo, todo lo aguantan y van imponiendo una lógica fascinante que es la de la educación, la tolerancia, el amor, la comprensión, la solidaridad, en medio de una lógica machista alrededor que es absolutamente bestial, animal, y yo quisiera que hablaras algo sobre esas madres cabezas de familia, lideresas sociales, maestras en todos los colegios de este país. Y ahora que he estado tan enfermo estos 2 años, primero por cuestiones de una cirugía que me hicieron el año pasado y este año sufrí un accidente y quedé meses tirado en una cama, y yo pensaba que uno no depende de los médicos, sino de las enfermeras, ¿no? Son ellas las que están contigo desde por la mañana hasta por la noche, en fin. ¿Cómo se sostiene esa sociedad y en esa contradicción tan terrible, María Ángela? Es que fíjate que eso que dices de las enfermeras es muy importante y todo esto que acabas de decir me conmueve un montón porque esa historia del matriarcado familiar en mi caso es definitiva. Y hay una cosa muy importante en lo que dices y es que las mujeres históricamente hemos tenido las tareas del cuidado. Es decir, las tareas de cuidar bebés, cuidar enfermos, cuidar ancianos, criar, todas esas son tareas de cuidado. Paradójicamente, a pesar de que sostienen el mundo y a pesar de lo fundamentales que son esas tareas de cuidado, son las más mal remuneradas en toda la cadena. Entonces, además, se considera que los hombres no son capaces de hacer esas tareas de cuidado cuando lo que la historia ha demostrado que lo único que los hombres no pueden hacer es dar pecho y que de resto por capacidad pueden hacerlo todo. Todo, cambiar pañales no tiene ciencia, pero se considera que son tareas que solamente pueden desempeñar las mujeres. Es falso, pero si fuera así, entonces, ¿por qué no son mejor remuneradas y por qué no se les da el valor que realmente tienen, ¿no? Porque precisamente esas tareas que nadie más quiere hacer o que solamente alguien se especializa en hacerlas porque ha sido un conocimiento que hemos perfeccionado a lo largo de los años, pues son las que deberíamos valorar mejor y no lo hacemos. Y esas han sido unas tareas de las mujeres. Todas las mujeres de mi familia son maestras, yo me crié en un mundo de maestras, sus amigas, las amigas de las amigas, todas fueron maestras del sector público, y vi cuán noble y cuán hermosa y desinteresada es esa labor de enseñar y de dar lo mejor de una
para que los otros lo tomen. Lo sorprendente de esto es que no son maestras de la ciudad, ¿no? Son del sector público en el país real, en el país afuera, no en los grandes centros urbanos, sino en ese país que es atravesado por la guerra, la desidia, el abandono, ¿no? Los niños que finalmente me imagino que sufren de violencia intrafamiliar. O sea, es una maestra que es mamá también, protectora, psicóloga, trabajadora social, enfermera, es un poco todo al tiempo. Entonces yo recordaba que cuando yo estudié mucho la brujería medieval, me di cuenta que toda la guerra contra esas mujeres era porque iban a quedarse con el poder médico clínico, que era algo que no podían soportar los hombres, y con el poder religioso, que es el otro gran poder. Entonces, esta línea de bisabuela, abuela, mamá, ¿no? Rinde un homenaje tremendo a las mujeres que han sostenido este país, María Ángela. Ahí hay muchos episodios, ¿no? También que son muy bellos al respecto. Sí. Yo juré a los 15 años que esa iba a ser mi primera novela y siempre fue mi sueño, la historia generacional de lo que fue para mi bisabuela crecer en San Calixto, norte de Santander, y ser expulsada de su pueblo y llegar a Cúcuta y luego estar en esta otra ciudad, en teoría capital de un departamento, pero en puro puente fronterizo, en medio de todos los grupos criminales posibles. Y luego ver cómo eso se va desenvolviendo generación tras generación, pero se me atravesó una Navidad en un psiquiátrico primero, y por eso allí en el libro está casi como una mención, pero como una mención que era indispensable hacer, pues en medio de la historia, porque explica también muchas de las cosas que la narradora y yo fuimos entendiendo en el libro. No, y es un homenaje tremendo, no es cualquier homenaje. Yo creo que es una de las grandes páginas del libro, están ahí, ¿no? Voy a tomarme tal vez el atrevimiento de leer un parrafito, ¿no? Y dice, y tal vez porque esperaba que a mí no me pasara lo que le estaba pasando a ella, nada más común que eso, que una mujer enamorada en función del vaivén de sus sentimientos por un hombre al que ha sabido esperar eternamente, y que se volvió a ir tal y como lo pronostiqué, tal y como ella lo sabía en el fondo desde el principio. Y ha vuelto otras miles de veces, comprometidos o sin comprometer. Y ella, emparejado o no, borracho o no, le ha abierto la puerta para entrar y no lo ha detenido cuando quiere volverse a ir. Solo llora tirada en el piso conmigo. Por fuera, mi mamá es una maestra independiente, alternativa, que crió sola a su hija sin necesitar de nadie más. Por fuera, mi abuela es una maestra prudente y amorosa, que crió sola a su hija sin necesitar de nadie más. Por fuera, mi bisabuela era una maestra, matrona que lo podía todo, criar, construir, ejecutar, sin necesidad de nadie más. Por dentro, estaban rotas, y solo sus hijas las hemos visto llorar. ¡Bah! ¿No? Qué gran homenaje, qué cosa tan bella. Creo que está escrito con el hígado, ¿no? Y creo que por eso tiene tanta fuerza. Bueno, ya para cerrar, María Ángela, el libro termina cuando ella comprende que las palabras que le han inoculado desde niña han sido trampas, ¿no? Éxito, triunfo, liderazgo. Han sido palabras que la han condenado de mala manera, ¿no? Pequeños artilugios, espejismos que la han hecho perderse en el camino. Y entiende el no ego, ¿no? Es un final muy oriental en ese sentido, ir más allá de la importancia personal o de lo que yo creo que estaba llamado a grandes cosas o algo. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría dar un taller de antiliderazgo, ¿no? De todo lo contrario, usted no es nadie, usted no es nada, ¿no? Respete a los demás, inclínese, salude, pida perdón, hable pasito, quédese callado si puede, ¿no? Ayude a quien está a su lado, ¿no? En lugar de esa prepotencia que nos han inoculado. Eso está por todo el libro, yo tengo anotadas varias páginas, las 100, las 121, las 178, y es el final. Entonces me gustaría que hablaras de esa revelación, de esa epifanía que está en la última página de tu libro.
Primero, por favor, cuando cuadre y cuaje ese taller, yo voy a ser la primera inscrita. Creo que es un taller súper necesario. Creo que a esta generación de millennials y a los centennials que vienen detrásito sí que nos criaron con esa idea del éxito, porque a mi mamá por lo menos y a los padres de mis amigos, lo que les enseñaron era permanecer en la oficina, ¿no? Como a tener estabilidad, a pensionarse allí. Mientras que a nosotras nos criaron para comernos el mundo y viaja y sal y así hacías todo lo que no hice y entonces Claro. eso nos convirtió en una presión muy grande y muy enloquecedora porque nos ponía a vivir a un ritmo muy frenético, ¿no? A mí me criaron diciéndome tú no eres del montón. Y tú no eres del montón, fue un tatuaje que a mí se me quedó aquí metido entre ceja y ceja y que me costó mucho trabajo de construir y pues que no es culpa de mi madre tampoco, porque quería lo mejor para mí y esa era la manera en la que ella creía que estaba dando lo mejor y juntas fuimos entendiendo que había que quitarse esa maleta porque nos estaba haciendo mucho daño. Entonces sí creo que es muy necesario que nos pensemos así, como tú acabas de describir. Yo creo que el budismo ayuda mucho a eso. Cada vez que leo más sobre budismo, de hecho, mi primer acercamiento al budismo fue tu libro Buddha Blues y desde ahí empecé como a entender que esa idea de que, pucha, de que no somos nada que además que estamos juntos aquí sobreviviendo al mundo, pues es súper importante y sí que es necesario desprenderse de esa idea de que somos lo más especial. Le hace daño a la sociedad, le hace daño a los demás y nos hace daño a nosotros mucho, es un gran karma del que hay que Total. desprenderse y sí creo que el libro me sirvió para entenderlo y es una lucha diaria. Sí, es el gran final de la historia, pero sigue siendo el reto de todos los días con el que me levanto. Así es, eso nos toca hasta el final, porque el ego tiene trampas, ¿no? Da vueltas, se enmascara, siempre es sinuoso, ¿no? Entonces uno tiene que estar revisándose permanentemente. María Ángela, finalmente una pregunta que sí me da mucha curiosidad y que supongo que a los lectores que lean el libro también, ¿hacia dónde va tu escritura ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás tomando notas sobre qué? Yo estoy seguro que ese cuadernito y ese esfero van a seguir ahí permanentemente y entonces, ¿cuáles son los proyectos ahora, María Ángela? Bueno, ahorita estoy muy emocionada haciendo un libro que ha sido una diversión total y un reto gigante. Es un libro para niñas que se demoró un poquito por la pandemia y entonces ahí tocó aplicarle mucho de la paciencia que aprendí escribiendo Mi Navidad en un psiquiátrico y de lo importante que es esperar. Pero ya viene el año próximo, es el libro que a mí me habría gustado leer cuando tenía 13 años y que me gustaría haberle mostrado a esa María Ángela de 13 que a veces aparece en mi Navidad también. Claro. Con muchas preguntas sobre el crecimiento, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la identidad. Y bueno, ya casi en el 2021 estará por ahí. Y ese es como el nuevo proyecto que viene como más inmediato. Y ahí voy por las curvitas alimentando el cuaderno y escribiendo más. Tengo pendiente esa novela que es la historia de esas 3 generaciones de mujeres también, que de pronto vendrá más adelante, pero por ahora con este libro de las niñas. Pues para mí será un gusto volver a leerte, María Ángela. Estaré muy pendiente, compraré el libro sin duda, lo recomendaré y lo regalaré también, porque creo que es un libro importante no solo para las niñas, sino para nosotros, que tenemos que estarnos reeducando permanentemente y un libro que ojalá lean los niños también de este país, que es una cosa que ellos también están necesitando, estamos todos necesitando urgentemente. Yo te agradezco mucho por el coraje del libro, por tu escritura, por los momentos maravillosos que pasé leyéndolo y espero que lo mismo le pase a los lectores y bueno, será un gusto para mí tropezarme en Filbo o en algún otro lugar más adelante como una colega de una profesión que respeto y admiro tanto como es esta. Entonces, muchas gracias, María Ángela. No, Mario, muchísimas gracias a ti por esa lectura, por todas esas notas. Quedo muy conmovida y muy feliz con esta conversación. Bueno, enhorabuena y adelante. Chao, chao. Chao.